Un lindo y hermoso jueves, ya 21 de noviembre. Y ahora un título que realmente podemos decir, de ahí tenemos que empezar, desde abajo. Y es así como es que también podemos comprender, para crecer en el Señor, como dijo Juan, yo tengo que menguar. Y esto es necesariamente que muchos deberíamos de hacer para que otros sobresalgan. Así es de que, una vez más, el pastor Palomino nos hablará sobre este tema a través de la lección de la escuela sabática. Pastor, bienvenido. Gracias, Una vez pastor. más, Que el gracias. Señor lo bendiga. Gracias. Igualmente a todos ustedes, que el Señor les bendiga. Queremos invitarlos, pastor, a tener una oración para poder iniciar nuestro tema el día de hoy. Así Amén. que acompáñenos, por Vayamos. favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Padre, Amén. en esta hora. Amén. Quédate, Señor, con nosotros. Y hoy te ponemos en tus manos a todos aquellos, Padre, que en su momento están interesados, Padre, aprender y entender a través de estas hermosas lecciones. Señor, bendícele a sus hijos, bendice a su familia, bendice a su hogar, bendice, Padre, su matrimonio. Padre, dales tú esas bendiciones para que se fortalezcan contigo y puedan vivir, Padre, más cerca de ti y poder comprender que tu palabra es esa voz que hoy en día necesitamos para cada caso, cada problema, cada situación, cada enfermedad, cada momento, Padre, de desaliento que vivimos. Es en ella donde encontramos la paz, porque a través de ella tú nos hablas. Te pido pues este favor y te lo suplico en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, el título de hoy, como dijo nuestro pastor Romero, es Desde abajo. Bien, este concepto está en medio de una gran controversia entre el Señor Jesucristo y también con Él mismo, con los judíos. Y yo quisiera hoy tomar tiempo para que miremos la cita en su contexto amplio y general, para que notemos cuál era la actitud de aquellos que habían profesado creer en Cristo, pero realmente no lo habían hecho de corazón. Y vamos a hacerlo, vamos a leer allí desde el versículo 23, vamos a ir el versículo 23 de Juan capítulo 8. Juan 8, versículo 23. Dice allí: y les dijo él, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, y yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Miren esta declaración tan importante. ¿Creemos que el Señor es el Señor? ¿Él es yo soy? Si no lo creemos, en nuestros pecados moriremos. Pero si creemos que Él es el Hijo de Dios, vamos a tener vida eterna. Mis hermanos, cuando menciona aquí esto, está en el contexto de cómo Él hablaba, de que Él es la luz del mundo. Él es el que está arriba, nosotros los que estamos abajo. Ahora, la aplicación también de la humildad es muy importante y tiene mucha relevancia. Debemos nosotros ser como Juan el Bautista, que decía, es necesario que Él aumente y yo mengüe. Y en el sentido del mundo, pues el mundo recibe la luz del sol. De la misma manera, Él es el que está arriba, como el sol de justicia, y nosotros los que recibimos esa luz aquí abajo. Ahora, en el contexto de los que estaban hablando aquí, era un poco más abajo todavía, porque estaba hablando de aquellos que solamente estaban pensando en las cosas del mundo, en las cosas de este mundo, pero no en las cosas del cielo. Estaban pensando en lo temporal, pero no en lo celestial, en lo eterno. Y entre ellos estaban aquellos que querían encontrar
justificación para hacerle daño al Señor Jesús. Aquellos que querían encontrarle una palabra, casarlo en alguna palabra, para luego denunciarlo y ocasionarle cárcel o muerte. Aquí en el versículo 31 vamos a leer un poco acerca de una cita muy importante que nosotros siempre recordamos y vamos a ver el contexto que se nos está ofreciendo acá. Dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos, estamos en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Notemos que aquí el Señor Jesucristo le está hablando a esos mismos judíos que tenían su mente en las cosas temporales de este mundo, pero no en las del cielo. Ahora, Pastor, ¿me permite? sí, Señor. El versículo 31, usted que lo acaba de leer, Ajá. son palabras, si lo puedes regresar al versículo 31, de Jesús a aquellos escribas y fariseos. Correcto. Pero que muchos de ellos habían creído en él. Uh-huh. Pero Jesús, no tan solo como hoy se dice, ¿no? Cree en el Señor Jesús y será salvo. Correcto. Claro, la palabra ya lo dice. Uh-huh. Y muchos creen que así es, Ajá. que soy salvo porque acepté a Cristo. Pero Él dice algo más fuerte. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Correcto. O sea, no es nomás creer, es ver lo que realmente nos dice la Escritura para que sigamos viviendo en esa vida de santidad como Cristo la vivió. Correcto, ¿Okay? pastor. Entonces, no es nomás creer, Ajá. sino es vive La lo que se palabra te de ha Dios. dicho. Sí, así es. Pastor, Perdón. y justamente una de las cosas que estaba ocurriendo en ese momento es que ellos se apoyaban en que ellos eran hijos de Abraham. Y ellos pensaban de que eran salvos por genealogía. Yeah. Y pensaban de que porque eran descendientes de Abraham, ya eso garantizaba el cielo para ellos. Y el Señor Jesucristo les estaba enseñando, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, tienen que creer en mi palabra. Yeah. Y de eso Él continúa hablando. Y justamente mire lo que dice el Señor. Él sabía lo que había en su corazón, porque ellos eran de abajo en ese sentido. Dice, le respondieron en el versículo 33, después de que les dijo, ¿conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Se ofendieron y le respondieron, descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Miren, qué espíritu. No había nada de amor ni de humildad en ellos. El Señor les estaba diciendo que sí estaban esclavizados. No lo quisieron aceptar, cerraron sus ojos. Y Jesús les respondió, versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿No es triste? ¿Y eso no mismo nos podría estar pasando a nosotros? ¿Somos adventistas del séptimo día? ¿Somos cristianos? ¿Creemos la verdad para este tiempo? ¿Enseñamos la ley de Dios? ¿Vamos el sábado a la iglesia? Pero posiblemente no somos del pueblo de Dios realmente porque practicamos el pecado. Y en vez de seguir a Cristo estamos siendo esclavos del diablo. Pues eso es lo que dice el Señor allí. Y es lo que no debe pasar con nosotros. El versículo 35. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Lo mismo que les dijo arriba, conoceréis la verdad en la palabra y la verdad os hará libres. Y ahí dice que si el Hijo os liberta, Él los hará libres. O sea que el Hijo y la palabra son el mismo. De hecho, si ustedes recuerdan en Juan capítulo 1, hagamos una pausa, no pierdan el punto donde estamos. En Juan capítulo 1, dice en el versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Literalmente en el idioma griego dice logos, significa palabra. La traducción más exacta sería, en el principio era la palabra
La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y en el versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros llenos de gracia y de verdad. O sea que el Señor Jesucristo es la palabra encarnada de Dios. Es un gran misterio, pero es así. Entonces cuando Él dice que permanecieran en su palabra, estaba hablando de permanecer también en Él a través de su palabra. Y lo hermoso de todo esto es que el Señor dijo a ellos es que si el Señor Jesús los libertaba, verdaderamente serían libres. Es posible que algunos de los que estén viendo este programa se sientan esclavos del pecado. Es probable que sea un miembro de iglesia que dice, bueno, yo estoy convencido de la verdad, yo conozco la doctrina, pero hay un pecado que lo domina o la domina y no sabe qué hacer, no ha logrado tener esa victoria y piensa que su caso es desesperado y quizá no tenga solución. La palabra de Dios dice, si el Hijo de Dios os liberta, seréis verdaderamente libres. Si tomamos la palabra de Dios y le creemos a la palabra de Dios de que seremos libres, lo seremos, porque Dios es poderoso para hacer milagros y lo hará en nuestras vidas. Ahora, ¿creían eso los fariseos, los judíos que habían creído, entre comillas, en Cristo? Versículo 37, le dijo el Señor Jesús, sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo intentáis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Ahora noten la contrarrespuesta de ellos. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Versículo 42. Saltemos al 42. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Mis hermanos, ¿notan ustedes lo que está en conflicto? La tradición, soy descendiente de Abraham. El equivalente moderno, católicos fueron mis padres, católicos fueron mis abuelos, católico seré por siempre, dicen algunos letreros que ponen en muchas casas. Y algunos piensan igual siendo evangélicos. Mis padres fueron pentecostales, yo seguiré siendo pentecostal, no importa lo que la palabra de Dios enseñe en relación con el sábado y el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, entre otras cosas. Mis hermanos, Dios nos llama a creer en su palabra. Y si queremos ser verdaderamente discípulos de Cristo, no cometamos el error que cometieron estos hombres del pasado, que eran los dirigentes del pueblo del Señor, del verdadero pueblo de Dios, pero habían perdido de vista a Cristo Jesús. Así que si la verdad llega a nuestros corazones y la recibimos, esa verdad nos va a transformar. Vamos a tener respeto por la ley de Dios. Vamos a observar todo lo que la palabra de Dios nos enseña y vamos a creer, lo más importante, en que tenemos un Salvador, que no solamente vino a perdonarnos nuestros pecados, sino a quitar el pecado de nuestros corazones y de nuestras mentes. Así que hay más que decir y yo sé que los testimonios del Espíritu de Profecía, y usted, pastor, nos puede decir muchas cosas más. No, es que en realidad, pastor, todo lo que usted leyó, lo que la palabra de Dios nos dice, muchos dicen, es fácil ser cristiano. Pero sí, es así, es fácil. Mantenerse cristiano es lo difícil. Como dice uno, ¿no? Es fácil casarse. Ajá. Pero mantener el matrimonio es lo bueno. Y por estas palabras que nos dice este libro, Obreros Evangélicos, en la página 350, es claro lo que nos habla y nos dice.
Como profesos seguidores de Cristo, tenemos mucho que aprender. Vea, seguidores. Hay en muchos una frialdad inconmovible, una reserva como la de los fariseos. Y vaya, el que ha estudiado la historia de los fariseos, ¿qué debe ser derribada? Como los fariseos quieren ser dictadores, maestros, y si no está eso en tu vida y en tu corazón como miembro de iglesia o como cristiano, Dios envió a su Hijo para dar a su pueblo un mejor conocimiento de la verdad. ¿Quién era ese? Cristo. Para mostrarle la mejor manera de ayudar a sus semejantes. Pero muchos dicen, no comemos carne, pero nos echamos unos taquitos del pastor. O me como a mi semejante. O sea, en realidad, creo que el ser cristiano, y vuelvo a decir, es fácil. Y decir, tengo tantos años en el Evangelio, pero ¿vives el Evangelio? ¿Vives en realidad la vida de Cristo? ¿Tratas a tus semejantes como Cristo trató a los demás? ¿Aquellos que aún buscaron hacerle un daño? ¿O sigues todavía recordando las faltas de tu enemigo? Miren cómo lo dice este otro, el Cristo triunfante. Vemos como el pueblo que profesa ser justo, puede poner en acción el espíritu de Satanás. Ay, sí, porque hay unas caritas tan nobles, sencillitas, que ay, la gente dice, ay, pobrecita, pobrecito. No, hombre, este no hace ningún mal. Y realizar sus impíos propósitos a través de la envidia, porque eso es lo que suele Satanás poner en la vida de aquellos que dicen ser cristianos. Los celos y el fanatismo religioso. No hay guerra entre Satanás y el pecador, no, porque se unen, se dan la mano y el espíritu satánico los hace llevar y pensar que lo que están haciendo es para el bien de Dios. No, Dios no necesita ayuda. Deja que Dios trabaje. Deja que Dios haga la obra que tiene que hacer en aquel que tú crees o piensas que anda mal. En verdad. Luego dice, entre los ángeles caídos y los seres humanos que han caído, ambos poseen los mismos atributos. Ambos son perversos a causa de la apostasía y el pecado. Y esto es lo que hace aquel que dice ser cristiano, aquella que dice ser cristiano, que en realidad Cristo está en él o en ella, pero cuando en realidad sus actos, sus palabras están diciendo quién en realidad vive en esa persona o en aquel que se dice ser cristiano. Mira, esta otra, la verdad acerca de los ángeles. Esto está hermosísimo. Jesús fue seguido de la ciudad en ciudad durante su ministerio. ¿No has sufrido todo ese seguimiento que aunque ya no estás donde estabas, aún escuchas cositas que se dicen o hablan de tu persona? Quizás hoy no te siguen como a Jesús personalmente, fariseos, saduceos, judíos, que buscaban e iban atrás de él para ver qué decía para poderlo atrapar. Pero ahora, el espíritu satánico que tienen estas personas es creer que lo que hacen, platicando y diciendo cosas que para ellos es verdad cuando no hay cosas probadas, y quieren hundir y acabar con alguien a través de la lengua, y que en realidad lo único que están haciendo es desanimar almas que pudieron llegar a los pies de Cristo y no se sostuvieron por las cosas que suceden dentro de la misma iglesia. Sacerdotes y gobernantes lo acosaban, tergiversando sus labores y su misión. A los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Los ángeles presenciaban cada paso del conflicto y se maravillaban de las estratagemas de Satanás contra el divino Hijo de Dios. O sea que son tan, en realidad, meticulosos para contar un chisme, una mentira, una falsedad, que en realidad los ángeles se sorprenden de ver este tipo de gente que dicen llevar el nombre de Cristo, pero que en realidad no viven la palabra del Señor. Mi querido hermano y hermana, quiero decirte que si tú ves que esto hay en ti, estas características, piensa y pídele a Dios que te discierne qué espíritu es el que hoy a ti te guía. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Amén.